Yo lo que quiero hablar es un poquito sobre algunas cuestiones que pueden llegar a tomarse como personales en algunos casos, pero para mí es una cuestión profesional y que tiene que ver con el criterio de decisión. El criterio de decisión es la construcción metodológica, y aclaro esto de metodológica porque es importante, del proceso que nosotros tenemos que seguir argumentativamente para tomar una decisión. Hay mucha gente que no sigue ningún método para tomar decisiones, lo hace medio como de manera improvisada, medio al azar, medio esperando que la cosa fluya. Y nosotros desde un cargo jerárquico, es más, en el aula el docente tiene que tener la intención de provocar algo. Hay una intención de decidir. No decidir también es una decisión, ¿sí? Y en esto tiene que ver con el poder que manejamos o que no manejamos o que no queremos manejar. Pero en principio nosotros tenemos que seguir un método, un orden, porque si no, eso no va a ser ni lógico, ni coherente, ni cohesivo. No va a poder interpretarse por el otro. Y si se llega a interpretar, puede interpretarse mal. Entonces, en las decisiones, el orden da claridad. Vamos a tener un orden político, porque hay toda una intención de nuestro empleador, que es la provincia de Buenos Aires, para resolver ciertas situaciones o llevar adelante ciertas situaciones. Hay un orden pedagógico, que es el más importante, aunque muchos lo quieran correr, pero es el más importante porque en esa decisión es cuando nosotros construimos un criterio como un conocimiento. Y entonces ahí se trabaja la participación del otro. Yo se lo doy a conocer al otro, le doy a conocer mi decisión. Entonces eso es pedagógico. Por lo tanto, tiene que llevar una secuencia, una transposición. Yo tengo que hacer toda la bajada necesaria académicamente, tecnológicamente, científicamente, para que el otro lo entienda. Y tiene que ser un conflicto que provoque el conocimiento. Entonces, mi decisión, piensen en decisiones familiares, cómo se toman, cómo construyen ustedes esas decisiones. Y van a ver que están teniendo en cuenta al otro para que el otro entienda la decisión que tomaron. Tiene una construcción normativa y tiene una construcción comunicacional. Las 4 dimensiones se dan en la construcción de un criterio. Y en esto muchas veces los directores no toman un criterio, sino que automáticamente al enterarse del conflicto o tomar contacto con ese problema que están teniendo, llama al inspector. Entonces ahí se corta una intervención que es necesaria para la toma de decisiones en general. ¿Por qué? Porque el inspector, en vez de actuar como inspector, se presenta en la escuela y actúa como director. Hay un conflicto de funciones. Y si se evita ese paso, hay cuestiones que se deben resolver en una etapa que no se están resolviendo. ¿Sí? Y entonces ahí se generan los cruces jerárquicos, los cruces de función, lo que se llama superposición funcional. ¿Por qué? Porque la autoridad que debe resolver y mirar desde otro nivel se está metiendo en el nivel del otro. ¿Por qué? Porque ese que tenía que resolver no lo pudo hacer o no lo quiere hacer. Bien, eso está pasando mucho en la actualidad. Es una forma en que se están resolviendo las cosas, no es la adecuada. Ustedes pueden seguir esa línea, está bien, puede pasar que se acoplen a esa línea, o puede ser que empiecen a reconstruir la función como corresponde. ¿Qué problemas puede tener alguien cuando quiere tomar esa decisión? Puede ser, a ver, hay algunas cuestiones
que tiene que ver con algo que se llama disonancia cognitiva. Una persona piensa una cosa, pero hace otra distinta. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo vean en el diario, en el día a día, digamos. Ustedes le dicen a su hijo, che, ordena tu pieza, tenés todo tirado. Sin embargo, cuando ustedes llegan a su casa, empiezan a tirar el saco en el sillón, la cartera por arriba de la mesa, etc. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con una disonancia cognitiva, con no comprender lo mismo que ustedes están indicando que se haga. ¿Se entiende esta parte? Eso pasa mucho en los directores, pasa mucho en los inspectores. Dice una cosa y hace otra, ¿sí? No sostiene una coherencia en ese criterio de decisión. Lo otro que puede pasar es algo que se llama efecto halo, ¿sí? Como yo ya tuve malas experiencias, no empiezo a razonar a partir del problema que tengo, sino que me baso en experiencias anteriores. Entonces, hay algo que me rodea que me dice que me voy a equivocar. Entonces, me apuro para tratar de sacarme de encima ese problema. Bien, eso pasa mucho también. La gente, cuando tiene un problema, no lo analiza y lo ve en función de experiencias previas. Pasa muchísimo. Luego existe, esto muchas veces cuando se hacen actividades deportivas pasa muchísimo, que es el efecto del grupo, ¿sí? Entonces, como pasó cuando mataron al pibe en la costa, ¿no? El grupo de rugby hizo lo que hacía uno y todos respondían a eso. Ese efecto de grupo pasa mucho en la toma de decisión. No decido por mí, decido en función de seguir perteneciendo, ¿sí? De no quedar afuera. Entonces, tomo mi decisión no razonadamente, ni pensada de lo que me puede convenir o no. Y cuando hablo de conveniencia, si quieren, búsquense un poco qué piensa sobre lo que es conveniente Deleuze, ¿no? El filósofo que sigue a Spinoza. ¿Qué es lo conveniente en esto? No lo habla como algo utilitario, ¿sí? Entonces, muchas veces no respondemos a una conveniencia razonada, sino a una conveniencia de seguir perteneciendo a un grupo. Hay otra posición que se llama adaptación hedonista y tiene que ver con esas personas que quieren quedar bien con todo el mundo, no afrontan el problema, evitan el conflicto, quieren quedarse en una zona de confort, ¿sí? Y entonces ese lugar hace que yo no decida. ¿Por qué? Porque me puede traer algún tipo de conflicto. Hay otros que se ven desde lo que se llama, bueno, hay gente que tiene todo esto junto, ¿no? Que se le da todo junto. Un sesgo de confirmación. Y utilizan información de manera selectiva que confirme su postura, ¿sí? No le importa mucho que lo que pasa, si quiere tener razón, ¿sí? Esto pasa muy seguido. Esas personas se basan en un paradigma que un autor sobre las organizaciones que se llama Covey lo trata. Están parados en una posición de ganar y perder. Yo gano, el otro pierde, yo pierdo, el otro gana, siempre es esa postura, y no en una postura de todos ganemos, de ganar, todos ganamos, y entonces lleva adelante un criterio desde ese lugar. Y por último tenemos lo que se llama sesgo de autoridad, ¿no? Que esa gente que no respeta su propia opinión y sí obedece lo que le dicen. Entonces resuelve de manera que tiene que ver con lo que le dijo su autoridad. Entonces las cosas se resuelven porque lo dijo el inspector, ¿sí? O entregá tal cosa porque lo pidió el inspector. Cosa que a lo mejor no es cierta, no pasa, pero no quiere correrse de ese lugar porque le es cómodo. Entonces, mi planteo era este, es decir,
¿cómo tomamos nosotros una decisión? Y si realmente seguimos un método. Porque si seguimos un método, la decisión se va a tornar en algo muy importante, que es un conocimiento, y que me va a permitir a mí tener fundamentos o una base o un indicio para otros problemas que sean similares. No hay problemas que son iguales porque cambian los personajes que participan del conflicto, hay conflictos más profundos y más graves que otros, así que no van a ser nunca iguales, pero sí tenemos una base de experiencia, una base de conocimiento. Esto en la escuela por ahí no pasa, pero en las organizaciones y que buscan la eficiencia, que buscan mejores resultados, esto se llama manejo o gestión del conocimiento, ¿no? Cuando tiene una experiencia válida, se la transmite, se la comunica a otros sectores de la organización para que si se da el caso, tengan esa experiencia. Luego, a partir de este criterio que se toma, lo que yo tengo que hacer es poder comunicarlo. ¿Por qué tengo que poder comunicarlo? Porque yo he construido un conocimiento en base a una hipótesis de trabajo. Bueno, a mí me gusta mucho más trabajar con métodos que tengan que ver, o se acerquen al método científico o se acerquen al método social, donde yo puedo manejar variables y esas variables me permitan resolver de manera lógica, razonada. Entonces, a partir de eso se construye un conocimiento. Uno construye una tesis o una antítesis de eso o una síntesis a través de dos formas de pensar, de manera deductiva o inductiva, y me van permitiendo a mí elaborar o construir un conocimiento. ¿Qué me da el método aparte de orden? Rigurosidad. ¿Sí? Cuando uno toma decisiones, vamos a suponer que yo tengo que tomar una decisión de sanción a alguien, y está en la potestad del director, y está en la potestad del inspector. Primero que nada, yo debo respetar las políticas de cuidado, ya sea para un alumno como lo tengo que hacer para un docente, porque tiene derechos como persona, como trabajador, como profesional, tiene una familia detrás, tiene todo un contexto que ha construido en su carrera. Entonces, una sanción no es simplemente ir a aplicar un artículo y nada más. Yo no sé si puedo decir, Nacho, ¿puedes ir cagarle la vida a alguien? Bueno, entonces, sí, se puede. Se puede, gracias. Después poneme el pip, por favor. Uno tiene que ver que tiene que establecer equilibrios de justicia en la escuela, pero no ser un justiciero, digamos, no ir a matar a nadie, no hay que cagarle la vida a nadie en ningún sentido. Entonces, yo lo tengo que ubicar a la persona, pero lo tengo que pensar debidamente para ver qué consecuencias tiene eso que yo hago. Marcar los límites no implica destruir al otro. Entonces, cuando yo emito un criterio para una sanción, fíjense, cuando un director eleva un informe al inspector y no determina él la sanción, como se dice en el común, ¿los calzones se lavan en casa? Eso tiene que ocurrir, porque cuando yo saco los calzones afuera y tomó medidas el inspector, ya no lo hace teniendo en cuenta todo aquello que nosotros experimentamos en la comunidad educativa. Lo hace desde afuera, no mide consecuencias. ¿Se entiende? Entonces, antes de tomar el criterio de elevar algo, primero hay que ver si con un llamado de atención esta persona no se ubica, con una bajada de nota no se ubica, con una suspensión de un día no se ubica. Bueno, ahí que yo ya probé todas las instancias tratando de cuidar a esta persona en el ámbito en que trabajamos juntos, bueno, listo, si no se pudo, seguirá las vías que corresponden. Pero en los primeros intentos tengo que ser yo el que resuelve y que piensa en las causas y consecuencias de mis acciones. ¿Se entiende esto?
Lo que esté por rendir, esto de tener un criterio de decisión marca el rol del directivo, el rol del jerárquico. Esto mismo pasa con un inspector cuando observa a los directores, ¿eh? Exactamente igual. Él tiene un grupo y toma decisiones. Hay que ver si ese inspector no hace lo mismo que hace el director, porque a lo mejor es una cadena de sucesos bochornosos, ¿no? Es decir, le pasa algo al inspector y automáticamente va corriendo a ver al jefe, a ver qué hace, ¿no? Esto también pasa, digamos, es como Kiko y la madre, ¿no? Mira la chusma, ¿no? Le dice, y bueno, a ver qué hace la madre con la chusma. Esto me parece muy infantil, está pasando mucho, pero insisto en esto, los criterios y los métodos en que se construye el conocimiento me parece la forma más adecuada de poder tomar una decisión. ¿Podemos equivocarnos? Sí, pero con menor riesgo. Hay en la falta de construcción de criterios y cuando se generan estos espacios de no toma de decisión, se genera incertidumbre. Cuando en una institución hay incertidumbre, se desmejora, pero de manera muy profunda, el clima escolar. Cuando un equipo de docentes, a través de la incertidumbre que se genera, no confían en su equipo directivo, se perdió todo. No hay forma de volver atrás. Parece algo, parece una pavada decir, el director habló con el inspector. No, eso no tiene que suceder. Eso genera incertidumbre, nadie confía en nadie. Todos están amenazados. No hacen tal cosa, llamo al inspector. El inspector dijo, no sé, es como la mamá que espera al marido para decirle, el nene estuvo ensuciando las zapatillas, sí, a ver qué pasó, y qué hace el papá. Y, a ver, los dos tienen potestad disciplinaria. Entonces, construir el criterio tiene que ver con la mirada de alteridad que tenemos, o sea, cómo consideramos a las personas en cuanto a sus derechos, la mirada de cuidado que tenemos respecto de los demás, de todos, no solo de los niños, niñas, niños y adolescentes, y tiene que ver con esto de poder proyectar hacia el conocimiento. ¿Se entendió ahí? Pensé que iba a tardar más en explicarles el criterio. Bueno, lo hice rapidito. ¿Alguna duda, emoción de esto? ¿Preguntas? Natalia está como pensando. La veo ahí concentrada. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Bien. No, me quedé porque me interrumpieron y tuve que salir y hablábamos del orden político, del orden pedagógico, que era todo esto, pero dijiste que había cuatro. Sí, normativo y comunicacional. Bien, Los criterios que construyan siempre tienen que ver con las 4 dimensiones. Siempre. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. Lo político, vamos a suponer que te vas de viaje, querés irte de viaje. Lo político marca el lugar a donde te querés ir. Es decir, ¿dónde queremos ir? ¿Qué dice la provincia? Quiero ir hacia la calidad, hacia la inclusión, hacia la no discriminación. Quiero ir hacia ahí. ¿Sí? Eso es mi... Y quiero que sean excelentes ciudadanos, buenos trabajadores y futuros estudiantes de otros niveles. Bien, ahí apunta el viaje. Ahora, ¿cómo vamos a ir? Bueno, a través de las metodologías pedagógicas. Eso es cómo vamos a ir. ¿Qué recursos tenemos para llegar a esos lugares? Listo, educabilidad, esos conceptos, manejamos el pensamiento crítico, la autonomía, ¿sí? Todas esas cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico es cómo vamos a llegar a ese fin.
Y ahora te dicen, ¿cómo vas a ir? ¿En avión, en auto, en micro? Bueno, ¿cuál es nuestro camino, nuestros límites? La normativa. De acá no nos podemos ir. Vamos a llegar a través de la pedagogía a esos fines, pero por este camino, no hay otro. Ahora, vos decís, bueno, voy a ir de viaje, pero no sé, hay paradas, tengo que ir al baño, quiero comer algo, no sé, lo que sea, quiero leer algo mientras viajo en el avión. Como que hay ciertas conexiones que se tienen que ir dando en ese camino para que vos llegues a ese fin. Bueno, para nosotros lo que da cohesión a todo ese viaje entre lo político, lo normativo y lo pedagógico es la comunicación. La comunicación termina dándole sentido a todo. Entonces, esas 4 dimensiones siempre están, aunque no las menciones. El tema es que vos, siendo directivo, siendo inspector, secretario, lo que fueses, y tenés que buscar cómo conectar las 4. A través de tus criterios de decisión, tienen que estar conectadas las 4. Si yo voy a ponerle un ausente a alguien o lo voy a notificar para que haga un descargo sobre algo que no hizo, las 4 tienen que aparecer. Porque yo le tengo que enseñar, mirá, vos no viniste, entonces en el contralor te figura un ausente injustificado. ¿Por qué? No viniste y políticamente no cuidaste a los pibes. Los pibes no están incluidos por tu acción. No hay calidad educativa. No se aplicaron métodos pedagógicos. No se los trató como personas en cuanto a sus derechos. ¿Sí? Y eso por un lado. Pero además incumpliste tales normas como el decreto 2299, el régimen académico, los diseños curriculares. Incumpliste todas estas normas, pero además incumpliste normas estatutarias porque ni avisaste, ni traes la documentación. ¿Se entiende? Entonces, yo voy poniendo en conocimiento de esa persona, me estoy comunicando con él, le estoy enseñando todo esto que no hizo, se lo estoy marcando, y entonces, fíjate que cada decisión que tomo, cada accionar que llevo adelante, está basado en las 4 dimensiones. Si yo me baso en una sola, puedo hacerlo, que muchos lo hacen, ¿sí? Si yo me baso en una sola y dejo las demás al azar, estoy dejando, esto es un juego de guerra en cierto sentido. Yo tengo que tratar a todos excelentemente, pero en el campo de batalla somos todos enemigos. Entonces, o si vos vas a jugar, no sé, si vas a jugar al póker o si vas a jugar al truco y te querés quedar con los ases, ya sea el inservible o todos los otros 3 que sirven. Entonces vos decís, quiero tener los ases. Bueno, acá es tener los ases, es decir, te tiro lo que es lo normativo, pero también te tiro lo pedagógico y te tiro lo político. Entonces, contéstame eso, recusame eso. Es mucho más complejo y fíjense que si nosotros nos basáramos en el conocimiento, los gremios muy pocas veces, casi nunca diría, pueden contestar recursos que están basados en lo pedagógico, porque no se han formado en eso. Simplemente responden o a un estatuto o a una ley de empleado público, pero no tampoco en todos los artículos, en algunos. Entonces, nosotros tenemos ventajas si queremos. Si yo quiero hacer un buen seguimiento, honesto, no digo de ir a joderle la vida a nadie, honesto, es decir, observé esto y esto responde a tal cosa. Observé tal otro y responde a tal cosa. O sea, el hecho concreto de lo que pasó, no viniste, no entregaste la licencia, lo que fuese, el hecho concreto y el derecho. O sea, no viniste y vulneraste tal cosa. Basándome en esas cosas simplemente y no apuntando a la inasistencia sobre el artículo 114, jamás me habrán escuchado hablar del artículo 114, nunca voy a atentar contra eso.
pero sí me habrán escuchado hablar del 117, del 119, 123 y 125. El derecho del docente a inasistir no se toca. Pero, y si inasistís, hacelo de manera correcta. Y no me faltes el respeto, ni le faltes el respeto a la institución. Entonces ahí yo lo ubico normativamente. A eso, y los gremios no pueden contestar. ¿Por qué? Porque no están preparados para eso. Entonces, uno tiene que jugar con todos los haces. Todos los haces son de ustedes. ¿Qué implica esto? Que nos tenemos que poner el traste en la silla y ponernos a investigar. No hay otra forma. Entonces, si yo quiero ser un excelente director, un excelente secretario, un excelente jefe de área, un excelente inspector, y hay que ponerse a leer. A mí no me molesta preparar a alguien que dice, mañana tengo que rendir. Bueno, dale, nos ponemos y... Pero después lo demás, completalo vos. La realidad te pasa por arriba. O sea, la prueba de selección no es el problema. El problema es el diario. El día a día y mata a todos. Si no te mata, te saca una úlcera. Y si no te saca una úlcera, te separa de tu familia. Pero una te va a pegar, ¿eh? Cuando no estás preparado, en alguna te da. Entonces el cuidado es para uno también. Bueno, preguntas de emociones. No lo tomes como definitivo, Julieta. Dice Julieta, un año me alcanza para estudiar. Sí, te podés preparar, no hay problema para eso. El tema es que después es una constante, no se termina en llegué al cargo y se terminó ahí. No. A mí me gustan los lugares que piensan en la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, la Fórmula 1. Y la Fórmula 1, pues decís, un auto de Fórmula 1, no sé, en los 70 ya parecía que habíamos llegado a lo máximo. Y uno compara un auto de Fórmula 1 de los 70 y un auto de Fórmula 1, no es que me gusten los autos, la verdad que no, pero me admiro la capacidad investigativa que tiene un equipo de Fórmula 1, y uno compara los autos del año 70 y los de ahora, y son naves espaciales. Es una locura lo que avanzó y todo lo que se saca de ahí para mejorar los autos en la vida diaria, ¿no? Y son equipos que constantemente investigan. Como que ellos han entendido que no llegaron a la excelencia. Entonces, uno no termina jamás de aprender lo que es la gestión. La gestión, no sé, si ustedes pueden especializarse de a poco, ir comprendiendo lo que es la evaluación, y la evaluación marca mucho la gestión. ¿Por qué? Porque yo voy a poder establecer a partir de la evaluación el acercamiento entre el fin, el objetivo a donde quiero llegar y lo que está pasando en la realidad situada. Donde yo quiero llegar es un lugar imaginario, inexistente, está en el futuro, es como un viaje. Está allá, pero recién cuando llegué estoy conociéndolo de verdad. Pero también hay toda una evaluación de cómo llegué y a través de qué llegué. Entonces yo puedo evaluar esas partes. ¿Sí? La evaluación creo que es la mejor forma de construir criterios. Una evaluación constante, sistematizada, encontrar las formas en que tengo que mirar y observar y monitorear y acompañar. Buscar esas formas, para mí son las mejores maneras de gestionar. ¿Por qué? Porque yo empiezo a entender cómo evaluar a las personas de acuerdo a sus capacidades, habilidades, potencias, y empiezo a entender el rol que pueden ocupar esas personas en función de ciertos proyectos. Entonces, me permite a mí mirar mucho más lo positivo. Esto, a ver, no es que yo entré a la gestión y lo descubrí, no, lo va descubriendo uno con el tiempo. Porque uno se va dando cuenta que hay mejor manera de distribuir los recursos.
¿sí? Pensando en ese objetivo que se quiere lograr. Obviamente que si yo utilizo bien la evaluación, me pone a confrontar el proyecto institucional y cualquier otro proyecto que haya ahí. La evaluación es constante, no es que uno, igual que emitir criterios, es constante, no es que uno se sienta un día y dice, voy a decidir a ver si lavo el baño o no lo lavo. No, es constante, uno pasa por el baño y dice, hay que limpiarlo, y lo hace, y acciona. Bueno, en la casa, y hay tareas que uno acciona rápido. En la educación, todas esas tareas de acción rápida, uno las puede delegar. Se va dando cuenta con el tiempo que se las puede dejar a otro, porque son tareas simples. Y uno tiene que dedicarse a las tareas complejas o medianamente complejas, que llevan más tiempo y que no se pueden decidir de una y actuar de una. Uno tiene que parar, pensar, analizar, clasificar las cosas, tomar decisiones y ver quién va a estar ubicado en esas decisiones. Entonces es más un juego de ajedrez donde uno piensa 5 o 6 movidas anticipadas. Pero todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo armamos criterios. Está súper interesante, pero me tengo que ir. Ya se fue, perdón. Dale. Alguien que se fue. ¿Me alcanzará un año para...? Sí, eso ya lo contesté. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No se queden callados, pregunten, por favor. Si no, yo tiro algunos chivos y cosas así. ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, bueno, dale, te hago una pregunta. Sí. La idea es rendir para inspectora de artística. Bien. Y pienso que lo que me gustaría, ¿no? Hacer una intervención pedagógica para que mejore el área de artística. ¿Sigo pensando como profesora o la inspectora tiene que mirar más allá de eso? Bien. Yo tengo un amigo que es inspector de artística y era director de mi área en una escuela que tenía, creo que era comunicación la orientación. Y entonces, hace muchos años, le digo, tenemos que hacer algo que sea de impacto, pero que a su vez sirva para la orientación de tus alumnos. Entonces, obviamente yo me corrí, porque yo le tiré la idea como inspector, pero arreglate vos porque es un tema tuyo con tus alumnos. Lo orienté en cuanto a cómo establecer algunos contactos, porque bueno, todas esas cosas y de movidas, y a veces tienen algunas cuestiones políticas de por medio, y que el director por ahí lo limitan o le cierran puertas, y bueno, el inspector por ahí no quiere decir que vaya a abrir muchas puertas, pero bueno, por ahí algo te ayuda. Entonces, se armó en esa época algo similar a, no sé, La Voz y eso. Entonces yo le decía, además, yo siempre se lo dije a todos mis directores, ustedes tienen en sus comunidades chicos que cantan, chicos que bailan, chicos que forman grupos, chicos que pintan. Lo desconocen ustedes y eso es importante que el chico lo pueda traer a la escuela. ¿Por qué? Porque a partir de ahí uno puede hacer transposición didáctica. Cuando la escuela se abre a los conocimientos, capacidades y habilidades de los pibes, se genera otra cosa. Esto no es que yo lo inventé. A mí me pasó algo, yo era referente de Conectar Igualdad, así que tenía registro de las computadoras que tenían los pibes que recibían por el plan, pero además cada tanto recorría como inspector, ¿no? Pero yo era referente, es decir, cuando uno es referente de alguna cuestión particular, tiene que hacer otros informes respecto a eso. Bueno, entonces yo iba a las escuelas y veía respecto de si faltaba conectividad, de cómo se conectaban los pibes, cómo había sido el impacto, qué sé yo. Bueno, yo estaba en una escuela
y salgo al patio. Para mí hay dos lugares interesantes para mirar en la escuela sin opinar, mirar, observar. ¿Qué pasa en el patio y qué pasa en la sala de profesores? ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando uno es inspector en estos lugares porque la gente tiende a preguntarnos cosas, ¿no? A querer. Y entonces yo siempre fui muy asqueroso en ese, es decir, yo con los profesores no hablo. Así, no hablo. A muchos les molestaba, pero bueno, yo tengo que hablar con el director, no puedo pasar por encima de la autoridad del director, hay que cuidar al director, ¿no? Entonces, cuando iba a la sala de profesores, porque a veces me decía el director, venite, que quieren hablar con vos. Vos me autorizás, yo hablo, porque cuando yo hable, pueden quedar cosas expuestas que no son necesarias que queden expuestas, porque el otro me pregunta. Entonces, si el otro te pregunta, yo le pregunto al director, ¿le contesto? No le contesto. Listo. Si me decía que sí, bancate la pelusa. Pero bueno, el durazno es así. Bueno, estaba recorriendo un patio de una escuela y veo que un grupo de chicas, al principio de cuando se empezaron a repartir las computadoras, estaban en un rinconcito. Me voy a ese rinconcito. ¿Por qué estaban en el rinconcito? Porque en ese rinconcito había señal de internet. Entonces, ellas no me vieron a mí, pero yo me pongo a ver lo que estaban viendo y estaban viendo un video en YouTube de unos pibes que cantaban y que imitaban a los... Ay, había un grupo de pibe, tirame un paso, se me acuerdo de tirame un paso. Los guachiturros. Los guachiturros. Y había un grupo de una escuela técnica que se llamaba Los Pijudos. Pero eran pijudos con pi, con el símbolo pi matemático, pijudos. Genial, yo lo miraba y me pareció tremendo. Se juntaban en la casa de uno de los pibes, en la habitación, y ahí cambiaban las letras de los guachiturros y tocaban ellos y cantaban. Está buenísimo, a mí me pareció re piola. Bueno, entonces le digo a las chicas, le digo, qué bueno, ¿los conocen? Le digo yo. Y me miran, ¿viste? Y querían cerrar la máquina. Le digo, no, déjelo. Y le digo, ¿los conocen? Sí, son de la técnica. De la escuela esa, que estaba yo, a 15 cuadras. Bueno, y le digo, ¿nunca se lo mostraron a los profesores? No, dice muchas malas palabras, los pibes, ¿cómo se lo vamos a mostrar? ¿Qué sé yo? No, le digo, está buenísimo. Bueno, terminé la recorrida y voy a la sala de profesores. Entonces una profesora me pregunta no sé qué cosa, y yo le digo, ¿pero ustedes no escucharon a los pibes lo que tienen en sus computadoras y qué sé yo? Y bueno, no sé, que me contestan, qué sé yo. Y yo digo, lo que pasa es que cuando uno trabaja con inteligencias múltiples, fíjense que hay algo muy complejo en la escuela. Por ejemplo, uno da un trabajo práctico y los pibes por alguna razón les cuesta organizarse como grupo, compartir esa información para llevar adelante un proyecto. Pero sin embargo, los grupos que trabajan en música se juntan, la coordinación en música, yo de música no sé nada, pero sí entiendo que hay que coordinar un montón de cosas para poder sacar adelante algo que suene medianamente bien. Más allá de lo que puede tener detrás la poesía con malas palabras, que eso, un buen profesor de lengua lo toma como punto de partida y hace una transposición a, no sé, la poesía del siglo de oro, si quiere, no sé, pero eso es una habilidad de quien enseña. Bueno, la realidad es que ese grupo lo conocieron esas chicas y yo, no sé, no lo conoció nadie más. Capaz que tiene seguidores en YouTube, pero en la escuela no se usó eso como herramienta, lamentablemente. Entonces le dije a mi amigo, digo, che, podrías hacer una competencia donde de tu escuela salgan grupos y como ustedes son de comunicaciones pueden invitar a otras escuelas de todo el distrito y hacerlo a nivel grande. Se hizo eso, se llamó Malvinas Canta, y los chicos, como hacían comunicación, le hicieron entrevistas a las bandas donde contaban, o los solistas contaban cómo se habían formado, cómo habían llegado a esa situación, qué sé yo. Y obviamente
Este docente ahora es inspector de artística en un distrito y eso le sirvió para potenciar otras cuestiones que pueden llevar adelante los inspectores de artística. Así como cualquier otro inspector. Yo trabajé mucho como referente de ajedrez y la verdad es que la experiencia que uno hace, no sé, a mí cuando me piden mis proyectos de ajedrez yo los comparto, o sea, no es solamente pensar en uno, sino pensar en una comunidad más amplia, ¿no? Y cómo lograr de eso, no sé, recursos para que bajen a los pibes, porque recursos muchas veces hay, están en depósitos y depende de la gestión si se reparten o no se reparten, ¿no? O el momento político para repartirlo, qué sé yo. Entonces hay que ir golpeando puertas, decir, los necesito ahora, no el 23 del año 23, cuando haya elecciones, hoy los necesito. Entonces, está bien, te ganás un montón de enemigos, pero bueno, hay que ver qué es lo que uno pretende hacer, ¿no? Así que para adelante, sí, tenés que llevar todos los proyectos que puedas a la comunidad. Y tenés que manejar el equipo de directores. Encima vos, como inspector de artística, en un distrito medianamente grande tenés 130 escuelas, 130 servicios, de todos los niveles, de todas las modalidades, de todos los gustos. Así que te metés ahí, tenés un equipo de 130 personas que podés dividirlo por sus niveles, por sus modalidades, no sé, articular con ellos, qué sé yo, y trabajar, pero infinidad de proyectos. No tenés un límite. Si te pones a laburar, no tenés límite. El tema es tener la capacidad de coordinar, ¿no? Y trabajar metodológicamente. Siempre tener un método, decir, esto. Como hay un video que circula en TikTok, YouTube, todo, dice, cómo lograr una persona exitosa, algo así dice, a partir de tender la cama en la mañana, una cosa así. ¿Y por qué lo hace? Y porque tiene un método, es decir, primero hago esto, un orden, y todos los días lo mismo, repetir todos los días lo mismo. Bueno, eso da capacidad de gestión. Parece tonto y es muy conductista, pero sirve. Eso, el orden es, creo que sobre todo para nosotros, y no un orden porque tengo que obedecer algo, no, es un orden autoimpuesto y autoevaluado porque tenemos objetivos, ¿no? Es ese el sentido de ese orden. Perdón, no sé si te dije algo, me fui mucho por la rama, pero todo. El director también tiene, no sé, 50, 40 personas en su institución, que si se pueden, digamos, entender algunas cuestiones que van más allá de lo personal y que van más allá de creencias o imaginarios, se pueden trabajar, pero un montón de proyectos, un montón, porque delegando bien y organizando bien los equipos, el tiempo para todos son 24 horas, así que el tiempo alcanza. Cuando algunas personas dicen, no me alcanzó el tiempo, no me dio el tiempo, bueno, fíjate que para todos son 24 horas. Entonces hay que tener un método con eso y planificar y organizar el tiempo. ¿Tá? Se puede llegar más lento, pero siempre hay que priorizar lo importante sobre lo urgente. Bueno, en esto hay algunas herramientas de gestión y de la organización, como, por ejemplo, la matriz de Covey, ¿no? Para trabajar el tiempo. Ya que tiro un chivo, yo trabajo eso en mi libro, y la matriz de Covey nos explica cómo se deben planificar ciertas situaciones, hasta horarios en el día donde uno debe realizar ciertas tareas. Por ejemplo, las tareas que llevan mayor concentración temprano a la mañana. No interrumpir la tarea, esto también es algo importante, no interrumpir la tarea
con las redes sociales y los correos. Si voy a ver correos, me pongo un momento del día y los miro, punto, y nada más. Pero no lo hago en el momento en que yo estoy concentrado con tareas que son complejas. Esas son de la mañana temprano. Y después miraré el correo cuando sea necesario. Si el inspector u otra autoridad me dice, ¿no miraste el correo? Uno también tiene que poner eso en su lugar de a poco. Porque si no está trabajando a demanda. Y trabajar a demanda no corresponde a un lugar donde se construye conocimiento. Nosotros no estamos en una estación de servicio. Entonces dicen, che, pibe, atendé, che, pibe, atendé. No, no somos un che, pibe y no trabajamos a demanda. Hay cosas que sí generan una demanda y esto también se plantea en la matriz de Covey. Es decir, se cayó un pibe, se partió la cabeza y dejo todo y voy a ver qué pasó con el pibe que se partió la cabeza. Perfecto, eso es urgente e importante. ¿Tá? Eso inevitable. Pero que un inspector nos diga, o cualquiera que nos diga, ¿viste el correo? No, si me estás acá diciendo si vi el correo, decime que decía el correo y punto. ¿Qué tengo que ir a ver el correo porque vos me decís, ¿viste el correo? No, seamos seres racionales, seres pensantes. Entonces, esas cosas que tienen que ver con el ego de cierta gente que cree que porque tiene una cuotita de poder, todos tienen que estar corriendo detrás de él, estamos equivocados. Es más, me parece también terrible cuando a un servidor público, como lo somos nosotros, que cree que hay que rendirle pleitesía porque tiene un cargo público. Al contrario, un cargo público es un servidor. No es eso que se plantea, no es lo que vemos en la tele con muchos políticos. Los políticos están al servicio de la gente que paga su sueldo. Nosotros lo mismo, a nosotros nos pagan un sueldo para cumplir una tarea, a un inspector también. Nosotros no tenemos por qué estar corriendo, eso es una locura y es indiscutible. Parece lo que se discutió en los años 80 y 90 con la ley de obediencia debida, eso no existe, se terminó. No hay un autoritarismo tal que debiéramos seguir para cumplir lo que dice X porque X asumió en su rol de inspector. No, hay que replantearlo. ¿Cuesta? Sí, cuesta, porque hay gente que tiene esas creencias arraigadas, tiene ese autoritarismo arraigado, aunque se disfrace de demócrata, de populista, de lo que quieran, es un autoritario y de los peores. ¿Sí? Porque ponen una carita y son otra cosa. Entonces, eso hay que construir criterios de decisión, construir una forma de enfrentar eso desde el razonamiento, desde lo científico, desde el conocimiento, plantear, esto lo hago por esto, por esto, por esto. Sancióneme si quiere, pero que lo fundamente, ¿no? Que construya un criterio, que se ponga a laburar. No se hace porque yo lo digo, eso no existe. Los patrones de campo, no sé, creo que existen después de Pilar, por ahí deben existir, qué sé yo. Pero, ¿se entiende esto? ¿Dudas? ¿Emociones? Y Julieta hizo unos gestos. Patricia, Silvia Luján. ¿Alguno? ¿Seguro? ¿No hay nada que preguntar? ¡Qué loco! ¿Noelia? ¿Y qué anda, Noelia? Está ahí con papeles. No, te estoy escuchando. Para mí, buenas tardes a todos primero. Ando con mi hijo que anda dando vueltas por acá, entonces por eso me cierro el micrófono y la cámara. No, siempre aprendiendo, ¿no? Yo trato de escuchar, bueno, más o menos por privado te había comentado un poco la situación de mi distrito. Hay muchas irregularidades, con lo cual te digo, tengo pocas esperanzas o sea, yo voy con la mejor y toda cuando tenga que rendir, pero tengo pocas esperanzas, así que nada, ya estoy como con la mente posicionada en que el año que viene me voy a preparar mejor y me quiero presentar como
para el cargo de inspectora. Pero bueno, nada, yo ya estuve en cargo jerárquico y vi un montón de cosas que no me gustaba cómo las llevaban adelante. Por eso aprendí un montón todo este tiempo escuchándote, leyendo la guía, escuchando el audio, ¿no? de la guía. Pero nada, es cada instancia y cada uno de estos Zooms y los videos son súper ricos para todos los que estamos en carrera de aprender, ¿no? Todos los días o todas las semanas vamos aprendiendo también desde las experiencias de cada uno de los que participan de estos Zooms. Sí, yo lo que estaba viendo y que sostengo para todos, ¿no? Porque una cosa es cuando uno habla y cuando uno dice las cosas sin la oportunidad de borrar, de volver atrás, de recortar lo que dije, de ubicarlo de otra manera. La importancia de ejercitar la construcción de un criterio a partir de escribir. El hecho de escribir a nosotros nos da esa oportunidad, que es la reflexión en sí, ¿no? Porque puedo borrar, lo reescribo, o esto está en un tono elevado porque es para tal persona y esa persona tiene algunos límites que no va a poder comprender, y entonces tengo que adecuar el discurso. Así que el escrito me parece que está bueno ejercitarlo, decir, o llevar una bitácora de lo que nos está pasando. Eso está bueno también, tener un registro. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a suponer que tenemos un problema X y quiero construir una decisión sobre ese problema, un criterio. No es lo mismo que yo ese criterio se lo comunique a un auxiliar, que se lo comunique a un docente, que se lo comunique a un alumno, porque tengo que tomar una decisión con alumnos que, no sé, se enfrentaron a piñas, buenísimo, o lo tengo que comunicar ese criterio a un superior. Ese enfoque del referente a quien me estoy dirigiendo, el remitente, cambia mi discurso. Entonces, está bueno decir, bueno, ¿cómo escribo una decisión para este o para este? ¿Cómo lo hago? Y ese ejercicio está bueno. Mucha gente hace el ejercicio recién cuando le toca el conflicto. No lo hace, no practicó esto. Entonces, obviamente que se le puede complicar esa comunicación, ¿no? O, por ejemplo, hay gente que va a labrar un acta y le dice, te voy a hacer un acta. Uno no le hace actas a nadie. La realidad es que no se hace actas a una persona. Se hace actas, se realizan las actas sobre los hechos. Un hecho, pasó tal cosa, relato el hecho. Estaba tal, cual o cualito. Estaban todos estos. ¿Cuál hizo tal cosa? Tal hizo tal otra. Y lo escribo, el hecho. Ahora, lo toman como algo punitivo, exacto, sí. Lo toman como algo punitivo, pero también porque está pensado desde un lugar punitivo y está ya dicho desde el discurso, te voy a hacer. Entonces ya se toma como, el otro se pone en la defensiva. Una cosa es, vamos a relatar los hechos. Si quieren sacar la palabra acta, la sacan. Vamos a relatar los hechos. Ahora, esos hechos los tengo que vincular necesariamente con el derecho. ¿Qué norma se afectó en ese momento? ¿Tá? Capaz que no me acuerdo de todas en ese momento, pero si yo pienso políticamente, normativamente, pedagógicamente y comunicacionalmente, ¿qué se afectó en ese hecho? Políticamente siempre tenemos que pensar ¿a dónde quiere ir la provincia de Buenos Aires? Eso es políticamente. Está en la ley de educación, por lo general. Está en la constitución de la provincia de Buenos Aires. Eso es políticamente. También yo puedo pensar lo político educativo, pero también puedo pensar lo político social. ¿Dónde quieren saber dónde está lo político?
en el plan de trabajo 2022-2023. Y si ustedes se fijan y analizan ese plan, son los fines de la educación. ¿Sí? O sea, no fue muy un cráneo el que tiró el plan 2022-2023. Hizo un copio y pego de los fines de la educación. Ya está. Entonces pienso, ¿qué afectó ese hecho en lo político? ¿Qué afectó ese hecho en lo normativo? ¿Qué afectó ese hecho en lo pedagógico? ¿Qué consecuencias trae ese hecho? ¿De qué causa surge ese hecho? Porque a lo mejor ese hecho es simplemente la explosión de algo que ya se venía gestando. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un pibe entra al baño y, no sé, vamos a poner algo grave. Intenta, no sé, cortarse las venas. ¿Por qué? Porque le hacen bullying los pibes. Es justo el caso que está dando vuelta por ahí del chico este. Lo de que se corte las venas solamente es una consecuencia de causas graves que se fueron dando y no se atendieron. Entonces, se relata el hecho. Cuando yo miro las causas, se pudo haber hecho algo antes. Si yo puedo anticipar hechos y pensar, ese pibe se puede volver a dar en cualquier otro de los 1000 pibes que hay en una escuela. Entonces, preventivamente yo tengo que actuar. Y si no, luego tendré que actuar sobre las consecuencias. Las consecuencias de que un pibe quiera suicidarse replican en toda la comunidad educativa. Ahí va a haber laburo sobre esas consecuencias muy profundos, con los compañeros de ese chico, no solamente de sus cursos, de todos los cursos de ese chico. Y van a empezar a surgir las voces de aquellos que están siendo abusados. ¿Por qué? Porque por lo general hay autores que toman el suicidio como un contagio. Entonces hay que generar contención con todos estos pibes. ¿Por qué se toma como un contagio? Porque es un logro para ese chico, que ya no está. Pero otros lo miran como, esta es la posibilidad de zafar, es la posibilidad de salir de esta situación. Entonces se busca eso como si fuese algo positivo. En la subjetividad de los adolescentes y los preadolescentes, esto no está construido totalmente. No considera, y esto parece loco, pero no considera el después del suicidio. El adolescente no ve el después del suicidio. Es como la adolescente embarazada, no ve el después del embarazo. Lo toma como un éxito, ¿por qué? Porque pertenece, porque le empiezan a dar bola, porque la familia empieza a cuidarla, lo toma como un éxito. Pero después vienen consecuencias. Pasa lo mismo con el pibe repetidor. El pibe repetidor, ese es su éxito. Todo el mundo lo reconoce porque es el repetidor. ¿Qué quieren todas las personas? ¿Qué queremos todos? Que nos deseen. No lo digo yo, lo dice él, ¿no? ¿Cuál es el deseo? Que nos deseen. A un repetidor lo desean, todo el mundo va y lo... que se repetiste otra vez, qué loco, bueno, otro año más, nos vemos. Y el tipo tiene su clan de seguidores. Y hay muchos que creen que eso es el éxito, eso negativo es el éxito. Y van por ese lado. Lo mismo pasa con el profesor que tiene una parva de repetidores. Cree que eso es el éxito. Entonces, yo sigo en esa línea, sigo castigando, no enseño, pero sigo sosteniendo eso. Ese es mi reconocimiento de la sociedad. El profesor exigente. Y a partir de eso se construye la subjetividad de ese profesor. Trabajar esto es trabajar en función de criterios científicos, es decir, ¿cómo encaro a estos pibes que están en esta situación? ¿Cómo encaro a estas docentes que están en esta situación? Bien, ¿puedo hacerlo solo? A veces sí, y la mayoría de las veces no. Necesito construir criterios científicos desde el conocimiento con otros.
Y eso es un proyecto institucional. Bueno, preguntas, dudas, emociones. No sé si a veces me queda la sensación como que los reté y quedaron todos callados. Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. El criterio es muy importante y no solamente en la escuela, para ustedes mismos y para su familia. Comentá, por favor, acá qué dice. Esperen un segundo que no lo puedo. ¿Cómo se puede conseguir tu libro? Bueno, si quieren conseguir mi libro, comuníquense con Trayectoria. Yo no sé si son de muy lejos o no, pero lo que estamos por hacer, porque después es la entrega, el tema es así. Las librerías lo van a tener a un precio. Yo no sé qué precio todavía lo van a tener. Y creo que en 2 semanas ya van a salir, por lo que me dijeron, ya va a salir en 2 semanas. Yo tuve un problema que iba a tener una prologuista, que era Silvana Corso. Ella tuvo un problema y no me pudo hacer el prólogo. Eso me retrasó un poco la impresión. Al toque, que yo era alguien que quería que me haga el prólogo, que es Ruth Harf. ¿Por qué? Porque los dos somos maestros, a ella le interesa el nivel inicial, a mí también mucho, y después nos manejamos por otros lados, ella enseña en la universidad, qué sé yo. Bueno, digamos que en muchos puntos conectábamos, entonces, pero no me animaba a decirle, porque si bien yo soy re cara dura con ella, porque siempre estamos en contacto y qué sé yo, pero no me animaba, porque yo veía que estaba dando una charla allá, dando una charla acá, qué sé yo, y dije, bueno, hasta que un día le dije, che, me pasa esto, sí, qué gusto, qué sé yo, porque yo le había mandado el borrador del libro a ella y a otros autores, y entonces dice, pero si yo leí el libro, qué sé yo, dame un par de semanitas, te lo hago, bueno, lo hizo. Y ahí fue que entró la editorial y listo. Entonces, lo que nosotros hicimos es, para la gente que nos queda cerca, porque después si nosotros les guardamos el libro, se los tenemos que enviar. Y el envío se los va a poner como en la librería, digamos. Entonces, digamos, se los podemos tener a un precio más barato que la librería, obviamente, pero habíamos pensado que en lugares, qué sé yo, vamos a suponer que son gente de Luján. Bueno, me voy hasta Luján con 3, 4 libros, nos juntamos en un lugar, se los entrego, no hay problema. Y así con cada uno de los que estén más o menos cerca. Pero bueno, es que se contacten con Trayectoria y las chicas están haciendo la lista para esta gente que quiere el libro. Así que eso, nada más. No sé si fue claro o no, pero... Sí, no sé si alguno quiere ir a Tandil. El 17 de agosto lo voy a presentar en la Casa de la Cultura de Tandil. Bueno, sí, me voy a ir porque mi perro está ladrando un montón de querer comer. Pórtense bien y si se portan mal, disfrútenlo. Si no, pueden confesarse, dijo el cura, ¿no? Así que siempre vamos a tener buena vida. Adiós. Bueno, buenas noches, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, Marcos. Chao.